Israel vivía bajo el dominio opresivo de los filisteos cuando Sansón nació en Nazaret, elegido por Dios para cumplir una misión especial. Fue bendecido con una fuerza extraordinaria para esa tarea. El libro de Jueces narra la historia de su vida. Una vez más, los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, y por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Jueces 13:1. En este contexto, el autor presenta a un hombre llamado Manoa, cuya esposa era estéril y no podía tener hijos. Jueces 13:2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su esposa era estéril y no daba a luz. El ángel del Señor se le apareció a ella y le anunció que daría a luz un hijo, un milagro destinado a ser el próximo libertador de Israel. Jueces 13:3. El ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: «Eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo». Este tipo de intervención divina ya había ocurrido en otras partes de la Biblia, como en el nacimiento de Isaac en el Antiguo Testamento y de Juan el Bautista en el Nuevo. El niño crecería con el propósito de liberar a Israel de los filisteos. Con esta misión vino también una exigencia especial. Sería nazareo desde el vientre. El ángel instruyó a la esposa de Manoa a criar al niño según el voto del nazareato. En Números 6:1-5, el Señor le ordena a Moisés que diga a los israelitas: si alguien quiere hacer un voto especial de consagración como nazareo, debe abstenerse de vino, bebidas fermentadas, uvas, pasas y todo lo que provenga de la vid. No debe cortarse el cabello durante el tiempo del voto y debe mantenerse santo hasta cumplir su compromiso con Dios. Esto significaba que el niño no podría beber vino ni cortarse el cabello. Curiosamente, el ángel también le dijo a la madre que siguiera esas mismas restricciones durante el embarazo, ya que el niño ya estaba consagrado antes de nacer. Aunque estaba ante una revelación divina, ella fue y le contó todo a su esposo. En Jueces 13:8-13, Manoa oró al Señor pidiendo que el mensajero regresara para enseñarles cómo criar al niño. Dios escuchó, y el ángel volvió a aparecerse a la mujer mientras ella estaba en el campo. Ella corrió de inmediato para llamar a su esposo. Manoa fue hasta el ángel y le preguntó si era el mismo que había hablado con su esposa. El ángel lo confirmó. Entonces Manoa preguntó cómo debían criar al niño y cuál sería su misión. El ángel repitió: «Que ella cumpla todo lo que le he dicho». Manoa pensó que estaba frente a un hombre común y lo invitó a comer. El visitante se negó y sugirió ofrecer un sacrificio al Señor. Cuando Manoa preparó el holocausto sobre la roca, el ángel hizo algo sorprendente. Ascendió al cielo en las llamas del altar. Al ver eso, Manoa y su esposa cayeron con el rostro en tierra. Aterrorizado, Manoa dijo: «Seguramente moriremos porque hemos visto a Dios». Pero su esposa respondió: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda ni nos habría mostrado todas estas cosas». Después, la mujer dio a luz a un niño y lo llamó Sansón. El Señor lo bendijo, y el Espíritu de Dios comenzó a actuar sobre él en Mahanedán, entre Sora y Estaol. Jueces 13:24-25. Aunque fue apartado desde el nacimiento para una misión divina, Sansón tomó decisiones cuestionables a lo largo de su vida, demostrando que Dios puede usar incluso a los que se desvían. Fue a Timnat y se enamoró de una joven filistea. Pidió a sus padres que lo ayudaran a casarse con ella. Ellos trataron de convencerlo de elegir a alguien del pueblo de Dios, pero no sabían que todo era parte de un plan divino para provocar un conflicto con los filisteos. Jueces 14:1-4. En el camino a Timnat, un león joven lo atacó. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder y lo desgarró con sus propias manos, como si fuera un cabrito. No le contó a nadie lo que había hecho. Al llegar, habló con la joven y le agradó.
Durante el banquete de bodas, Sansón propuso un acertijo a los filisteos. El premio, 30 túnicas de lino y 30 mudas de ropa. Dijo, del devorador salió comida y del fuerte, dulzura. Jueces 14, 10, 14. Durante 3 días nadie logró descifrarlo. Desesperados, los filisteos amenazaron con matar a la esposa de Sansón y a su familia si no conseguía la respuesta. Temiendo por las vidas de sus familiares, ella insistió tanto que Sansón cedió. Cuando los hombres dieron la respuesta correcta, él entendió lo que había pasado. Lleno del Espíritu del Señor, Sansón fue a otra ciudad y mató a 30 filisteos. Tomó sus ropas y las entregó como pago del acertijo. Luego regresó a la casa de su padre, sin su esposa. Tiempo después quiso verla, pero su padre ya la había dado a otro hombre, creyendo que Sansón la había rechazado. Enfurecido, atrapó 300 zorras, las ató en pares por la cola con antorchas encendidas y las soltó en los campos de los filisteos, destruyendo todo. Jueces 15, 1, 5. Venganza en llamas. Durante la cosecha del trigo, Sansón decidió visitar a su esposa y llevó un cabrito como regalo. Dijo, voy a ver a mi esposa en su habitación, pero el padre de ella no lo dejó entrar. Pensé que la habías rechazado, le dijo, así que se la di a tu amigo, pero mira, su hermana menor es aún más hermosa. Puedes casarte con ella en su lugar. Indignado, Sansón respondió, esta vez nadie podrá culparme por lo que haré a los filisteos. Les haré un gran daño. Entonces capturó 300 zorras, las ató de 2 en 2 por la cola, colocó una antorcha en cada par, las encendió y soltó los animales en los campos de los filisteos. Las llamas destruyeron sus cosechas de trigo, viñedos y olivares. Jueces 15, 6, 8. El ciclo de violencia. Al enterarse de que Sansón era el responsable, porque su esposa había sido entregada a otro hombre, los filisteos respondieron con brutalidad, quemaron la casa de la mujer y mataron a ella y a su padre. Lleno de ira, Sansón juró, ya que hicieron esto, no descansaré hasta vengarme. Entonces los atacó con furia, hiriendo a muchos. Después se retiró a una cueva en la roca de Etam. Jueces 15, 9, 13. Traicionado por los suyos. Los filisteos marcharon hacia Judá para capturar a Sansón. El pueblo de Judá, temiendo represalias, decidió entregarlo. 3000 hombres fueron a la cueva donde él se escondía. Nos metiste en problemas con los filisteos, dijeron. Irónicamente, en lugar de defender al hombre escogido por Dios, decidieron entregarlo a sus opresores. Sansón aceptó ir con ellos, con la condición de que no lo mataran. Ellos juraron que solo lo atarían y lo entregarían con vida. Jueces 15, 14, 17. Victoria con una quijada. Al llegar a Lejí, los filisteos gritaron de alegría al verlo atado. Pero en ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Las cuerdas en sus brazos se deshicieron como lino quemado. Encontró una quijada fresca de burro, la tomó y mató a 1000 hombres con ella, algo imposible sin el poder sobrenatural de Dios. Jueces 15, 18, 20. Sed y clamor. Cansado y sediento, Sansón clamó a Dios, Señor, has dado esta gran victoria a tu siervo. ¿Ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió una fuente en Lejí, y de allí brotó agua. Sansón bebió, recobró sus fuerzas y llamó a ese lugar en Jacoré, fuente del que clama. Sansón lideró a Israel durante 20 años bajo dominio filisteo. El Espíritu Santo antes y después de la cruz. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor descendía sobre personas en momentos específicos, como ocurrió con Sansón. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu habita permanentemente en los creyentes. Efesios 1, 13, 14 dice, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Romanos 8, 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hoy ya no dependemos de momentos aislados de unción.
El Espíritu vive dentro de nosotros. Gálatas 5:16 nos advierte: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Sin embargo, muchos viven tan inmersos en los valores del mundo que ignoran la presencia constante del Espíritu. En lugar de eso, deberíamos vivir llenos de Él, como dice Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu. Jueces 16:1-4. La caída de Sansón. A este punto de la historia, las decisiones de Sansón se vuelven más arriesgadas. Fue a Gaza y se acostó con una prostituta. Esto refleja el comportamiento de Israel, que se había prostituido espiritualmente con otros dioses. Jueces 2:17. El pueblo se alejaba rápidamente de Dios y Sansón, como líder, reflejaba esa misma infidelidad. Cuando los filisteos supieron que él estaba allí, rodearon la ciudad para matarlo al amanecer. Pero a medianoche, Sansón se levantó, arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y cerrojos y las llevó a la cima de un monte frente a Hebrón. Ningún hombre común podría hacer tal cosa, lo cual prueba que Dios aún no lo había abandonado, a pesar de sus fallas. Jueces 16:4-5. La llegada de Dalila. Poco después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, del valle de Sorek. Aunque no se confirma si era filistea, sus lealtades claramente estaban con los líderes filisteos. Ellos la buscaron con una propuesta: seducir a Sansón y descubrir el secreto de su fuerza para poder derrotarlo. A cambio, le prometieron una gran recompensa en plata. Jueces 16:6-14. El juego de las mentiras. Dalila hizo varios intentos por sacarle el secreto a Sansón, mientras los filisteos se escondían esperando. Él le mintió 3 veces, desviando sus preguntas. Pero ella insistió, usando las mismas palabras que su anterior esposa filistea. ¿Cómo dices que me amas si tu corazón no está conmigo? Sansón le respondió a Dalila: si alguien me ata con 7 cuerdas frescas de arco que aún no se hayan secado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Entonces los líderes filisteos le trajeron las 7 cuerdas nuevas, y ella lo ató. Había hombres escondidos en la habitación, listos para atraparlo. Dalila gritó: «¡Sansón, los filisteos vienen!». Pero él rompió las cuerdas fácilmente, como si fueran hilos tocados por fuego. El secreto de su fuerza seguía oculto. Dalila lo enfrentó: «Te burlaste de mí, mentiste, ahora dime la verdad. ¿Cómo puedes ser vencido?». Él respondió: «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, perderé mi fuerza». De nuevo ella lo ató mientras los hombres se escondían cerca y gritó: «¡Sansón, los filisteos están aquí!». Pero él rompió las cuerdas como si nada. Dalila insistió: «Hasta ahora solo has jugado conmigo. Dime la verdad». Y Sansón dijo: «Si entrelazas las 7 trenzas de mi cabello en un telar y las aseguras con una estaca, perderé mi fuerza». Mientras él dormía, ella tejió su cabello en el telar y lo sujetó. Luego gritó: «¡Sansón, los filisteos vienen!». Pero él despertó y arrancó la estaca con todo. Una vez más, ella quedó frustrada. Agotada, lo presionó con lágrimas, repitiendo sus acusaciones. Día tras día, Dalila insistía hasta que Sansón, cansado, cedió. Le reveló todo: «Nunca se ha pasado navaja por mi cabeza, porque fui consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me abandonará y seré como cualquier otro hombre». Dalila no perdió tiempo. Al darse cuenta de que había dicho la verdad, envió un mensaje a los filisteos: «Vengan de inmediato. Él abrió su corazón para mí». Ellos llegaron con las monedas de plata como recompensa. Mientras Sansón dormía sobre sus piernas, Dalila llamó a un hombre para que rapara sus trenzas. Así, su fuerza comenzó a desvanecerse. Cuando Sansón despertó, pensó: «Me libraré como antes». Pero no sabía que el Señor lo había dejado. Ese fue el precio de poner una relación humana por encima de su fidelidad a Dios. Ningún vínculo terrenal debe ocupar el lugar del Creador.
Le sacaron los ojos a Sansón, lo encadenaron y lo llevaron preso a Gaza. Allí fue obligado a moler grano como esclavo. Ahora sus enemigos controlaban cada uno de sus pasos, una imagen sombría de lo que sucede cuando alejamos a Dios y damos espacio al enemigo. Pero la historia no termina allí. La Biblia dice que el cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez. Esa pequeña nota es profunda. Era el signo visible de que Dios aún no había terminado su obra. La fuerza que antes era externa reflejaba ahora un cambio interior. En su arrepentimiento silencioso, Sansón comenzó a volver su corazón al Señor. Mientras tanto, los líderes filisteos se reunieron para celebrar un gran sacrificio a su dios Dagón. Estaban felices y de fiesta diciendo: «Nuestro Dios nos entregó a Sansón». El templo estaba lleno. Cerca de 3,000 personas estaban en el techo viendo el espectáculo. Llamaron a Sansón desde la prisión para entretenerlos. Ciego y humillado, fue colocado entre las columnas del templo. Entonces le dijo al joven que lo guiaba: «Llévame hasta las columnas que sostienen el edificio para que pueda apoyarme en ellas». Y allí, ante la multitud, Sansón hizo su última oración: «Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más, solo esta, para vengarme de los filisteos por mis ojos». Sansón se apoyó en las columnas centrales del templo y con toda la fuerza restaurada, empujó con todo su ser. Las columnas cedieron, el templo se derrumbó, murió en ese acto, pero ese día mató a más enemigos que en toda su vida. Sansón cometió errores graves, fue débil, imprudente y cayó ante la seducción del mundo. Pero su fe final, su clamor sincero, lo colocó entre los héroes de la fe, como dice Hebreos 11:32-33. Y esa es la gran lección. Dios no exige perfección para usarnos, solo entrega. No importa dónde estés, ni cuán lejos te hayas sentido, Dios puede restaurar tu fuerza. Él puede reescribir tu historia. Si sentiste la presencia de Dios con este mensaje, si deseas comenzar una nueva vida con Cristo o renovar tu pacto con Él, declara ahora mismo: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador». Comenta aquí abajo. Tu decisión puede cambiarlo todo. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.